Hermanos, bueno, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a meditar un momento la palabra del Señor. En 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4. Versículos del 5 al 8. Entonces es 2 de Timoteo, capítulo 4, 5 al 8. Ahí estaremos meditando de la palabra del Señor, un sermón más bien de tipo temático, más que positivo del que estamos acostumbrados. Pero estaremos meditando ahí de esta parte de la palabra del Señor. ¿Lo tiene? ¿Lo encontró? 2 de Timoteo capítulo 4, versos 5 al 8, dice así, hermano: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que
aman su venida. Amén. Dios bendiga esta porción entonces, en la cual estaremos meditando de esta palabra, hermanos. Hermanos amados, cada cierto tiempo, o me refiero a fin de año, también nuestra iglesia acostumbra a exponer algún tipo de sermón o predicación o estudio, en la cual vamos cerrando ciclos, vamos meditando, y sobre todo entre los meses noviembre y diciembre, y vamos mirando hacia atrás en el sentido de cómo fue el año. Cada uno, conforme a la palabra, ¿cierto?, del Señor, a lo que Dios se le va hablando, va meditando lo que en el año desempeñó. Lo hacemos creyendo en el Señor, primeramente, que este tipo de palabras, de este tipo de reflexiones, ayudará también a la congregación, ¿cierto?, a tomar decisiones, a ir viendo cómo fue su año en lo personal, en lo familiar y, ¿cierto?, en lo que se viene. Ya sea eclesiásticamente, como iglesia local, o también en cada vida personal. Cada hermano, los planes que usted tiene presupuestados o los proyectos a corto y largo plazo. Entonces, solemos meditar algún tipo de sermón, así más bien reflexivo, que nos tenga que hacer meditar respecto de lo que hemos visto, ¿no?, en este año, lo que hemos experimentado. Bueno, indudablemente, hermanos, que el año tiene gran significado para todos. Para algunos, indudablemente, pasa rápido. Tenemos la costumbre también de poder señalar, esperar luego que llegue el 31 de diciembre, ¿no? Decimos que queremos que llegue luego el 31 de diciembre, porque a lo mejor no tuvimos un buen año. Y no sé por qué decimos eso, hermanos, y después ya no nos damos ni cuenta y ya estamos en enero y nuevamente lo mismo. Es como algo psicológico, como que llegando el 31 de diciembre todo se va a mejorar, o va a ser mejor, o va a ser distinto. Bueno, es algo a que nos acostumbramos. La iglesia siempre ha orado, hermano. La iglesia siempre ha orado por todo un año, por ustedes, por las actividades que hacemos. Gracias, hermano. Por las actividades que hacemos en el año, por el año eclesiástico que vivimos y sobre todo por las etapas que hemos ido viviendo como congregación, de ser una iglesia independiente, con un trasfondo carismático, hasta hoy día ser una iglesia reformada, que ya oficialmente pertenece, ¿cierto?, a la Iglesia Cristiana Presbiteriana de Chile. Así es que, con mayor razón, se va fijando fechas, se van fijando calendarios eclesiásticos, fechas importantes, las cuales vamos participando como congregación. Y ahí va ocurriendo este tipo de reflexión, hermano, en lo que pueda ir participando cada uno de nosotros. Es un gran desafío, hermano, meditar, ¿cierto?, de lo que nos viene. Y la Escritura incluso nos enseña en el Salmo 90, versículo 5 al 6 y el 12, nos habla acerca de la importancia justamente de los tiempos nuestros. Tú los has barrido, dice el salmista, como un torrente. Son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece. Al atardecer se marchita y se seca. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Contar, hermanos, nuestros días significa recordar que nuestra vida, cierto, es corta y que nuestra muerte es inminente o viene pronto. Tengamos algún tipo de patología o enfermedad, está ahí, es una realidad. Gran sabiduría viene, cierto, de ponderar nuestras actuaciones, nuestros hechos, estas cosas, ¿no? Y la Escritura justamente en este Salmo nos dice contar nuestros días con humildad
y rendición, hermano, a la soberanía de nuestro Dios. El mismo apóstol Santiago escribió a un grupo de hermanos, ¿cierto? Y les dijo, oíd ahora, aquellos hermanitos un poco quizás arrogantes, ¿no? Les dijo, os digo, oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos un año allá, haremos negocios y tendremos ganancia. Sin embargo, ¿cierto? El tiempo se desvanece, se va desvaneciendo. Y la Escritura misma ahí, Santiago dice, más bien debierais decir, si el Señor quiere, bendito sea el Señor, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora, recalca Santiago, os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Santiago capítulo 4, del verso 14 al 16, está esta porción de la palabra del Señor. Pero hermanos, si no huimos de esta realidad, sino que en lugar de ello, por lo menos cada cierto tiempo en el año, reflexionamos acerca de nuestra vida, lo que vamos haciendo, y imaginamos cierto evento futuro como nuestra misma partida, incluso nuestra muerte, entonces vamos a ser humillados y removidos, ¿cierto? Y eso colaborará con rendirnos también ante el Señor de una manera más plena, hermano. Y tener sabiduría de tipo práctico, hermano, para saber cómo vivir, ¿cierto? No como señalaba Santiago, ¿no? Haremos esto otro. Debierais decir, ¿cierto? Si el Señor quiere. Como congregación, nosotros indudablemente tenemos todo un calendario eclesiástico para el 2025 que cumplir. Y ahora más, por pertenecer a la iglesia presbiteriana. De eventos, retiros, una cantidad de cosas que se nos vienen. Si el Señor, ¿cierto?, así lo quiere. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, nos estamos acercando entonces a este final del 2024. ¿Y cómo debemos juzgarlo? ¿Qué criterio de éxito, por así decirlo, debemos aplicar en la medida que miramos atrás? Bueno, creo que una buena enseñanza, un buen criterio, indudablemente es el que hoy hemos leído en la palabra del Señor. Pablo usó al final de su vida, como lo hemos leído acá en 2 de Timoteo, que probablemente fue la última carta que él escribió, y que por lo mismo tiene un sabor especial como final, ¿no?, de su vida. Y le da a Timoteo una amonestación final para el servicio de él o para su ministerio. Como por ejemplo el capítulo 4, el verso 5, parte de él diciendo, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz cierta obra o haz trabajo, dicen otras versiones de la Biblia, de un evangelista, cumple tu ministerio. Y entonces, para inspirar a Timoteo, Pablo menciona su propia perseverancia hasta el fin y la recompensa que le espera. Porque yo, dice él, ¿cierto?, en los versos 6 y 8, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bendito sea el Señor. El criterio de éxito que Pablo usa para medir su vida era si él había guardado la fe. Y esto es lo que más quiero irme enfocando, ayudado del Señor, en esta mañana, a guardar la fe. ¿Qué significa guardar la fe? La verdadera medida, ¿no?, de nuestra vida en este 2024. Creo que debiéramos ver o pensar si hemos guardado la fe en este 2024.
Y si descubrimos, ¿cierto?, que no guardamos la fe en este año, entonces podemos, ¿cierto?, tener quizás otro tipo de reflexión. Y tenemos también una oportunidad para el año que viene, ¿cierto?, de poder guardar la fe. Ahora profundicemos un poquito de este significado de lo que es guardar la fe. Podemos, ¿cierto?, tener en el verso 7 dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Creemos, hermano, que no creo, ¿cierto?, que debamos ver esta pelea de la buena batalla como algo distinto a guardar la fe. Se trata, hermanos, de figuras que el apóstol Pablo usa para describir lo que está envuelto en guardar la fe. La razón, hermano, de esto es que cuando Pablo manda en la primera, no en esta epístola que hemos leído, sino que en la primera epístola de Timoteo, en el capítulo 6, verso 12, él lo manifiesta también de manera similar y le dice: a pelear la buena batalla. Y le llama la batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión. Así que, hermanos, cuando Pablo usa la misma frase para su propia experiencia en el texto que hemos leído de 2 de Timoteo 4:7, seguida, ¿cierto?, por la frase he guardado la fe, tenemos buenas razones para creer, ¿cierto?, que se refiere también a la batalla de la fe. Estas dos imágenes, la de la batalla y la de la carrera, ilustran lo que está, ¿cierto?, envuelto en guardar la fe. Bendito sea el Señor. Interesante entonces tener este margen o tener un grado de medida para ver si fue exitoso o no este año y mirarlo como lo señaló Pablo, ¿no?, en guardar la fe. ¿Ha guardado la fe este año? ¿He guardado yo la fe este año? ¿He peleado la buena batalla de la fe? Las dos imágenes, ¿cierto?, de una batalla y de una carrera nos ilustran, hermano, que está envuelto en guardar la fe, ¿cierto? Se hace necesario, hermano, en este punto hablar un poco de la naturaleza de la fe. La fe que Pablo ha guardado no es la fe en sí mismo o en un mero hombre, eso lo hemos sabido, nosotros lo estamos cada día recalcando. Es la fe en Jesús, nuestro Señor, pues Él es el autor y consumador de la fe. En el capítulo 3, el verso 15, Él dice a Timoteo que las Escrituras pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y cuando tienes fe en alguien, significa que vives de acuerdo a su palabra y confías en sus consejos y en sus promesas. Entonces, cuando Pablo dice, he guardado la fe, quiere decir, por tanto, he vivido conforme a la voluntad ¿de quién? Del quien ha creído, o sea, Jesús. He vivido conforme a la voluntad de Jesús. He continuado confiando en su consejo, en sus promesas. Bendito sea el Señor. Fe en Jesús, hermanos. Por tanto, ¿cierto?, puede ser explicado como fe en su palabra. Claro, esto está, hermano, porque incluye confianza de que por medio de su muerte, hermano, Él logró el perdón de nuestros pecados. Amén. Porque Él lo dijo. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. ¿Y qué más? Y para dar su vida en rescate por muchos. Así lo dice Marcos capítulo 10, verso 45. Y claro está, fe en su palabra incluye confianza en su resurrección,
nos da esperanza eterna, porque Él dijo también, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Y claro está también, la fe en su palabra incluye confianza en su poder presente que opera en nosotros, en su iglesia, porque Él dijo, te basta mi gracia, o bástate de mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9. Si nos centramos en cualquiera de estos versos, ¿cierto? La muerte de Cristo, su resurrección o su poder, y decimos, hermano, usted debe confiar en esto, ¿cierto? Para ser salvo, estaríamos, ¿cierto?, diciendo algo cierto pero incompleto. La fe salvadora es una unión de nosotros mismos con Cristo, como uno que es totalmente digno de confianza. Alguien, hermano, que realmente tiene integridad, una integridad infinita, y tiene también poder, y un poder infinito, y que por lo tanto, hermano, va a hacer todo lo que dijo. Bendito sea el Señor. Si decimos que tenemos confianza en su muerte para perdón de nuestros pecados, pero confiamos, ¿cierto?, en otras cosas, no realmente estamos confiando en su muerte. Por ejemplo, no confiamos en sus promesas de que debemos buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. No estamos confiando en Dios. Supongamos que usted, así como yo, tenemos un jefe y a todos los empleados le dice, yo les daré a todos un aguinaldo o un bono, no sé, a fin de año. Luego todos los empleados se reúnen, típico, en el comedor o en la cocina, en un receso, y comienzan a comentar y a discutir si será cierto o no lo que dijo el jefe. Y usted dice, usted, ¿cierto?, que es crédulo, le dice, yo creo que él lo hará, esto que prometió el jefe. Pero luego, más tarde, el jefe dice, todo el que venga a trabajar media hora más temprano el resto del año, me aseguraré de que no se arrepienta. Entonces, en una próxima reunión ahí en el casino o en el comedor, comienza la murmuración. Y muchos comienzan a decir, yo no creo que pudiera hacer esto, ¿no?, de llegar media hora antes. Y se hace la pregunta, o debiéramos hacernos la pregunta, ¿qué cambió? ¿Qué varió? ¿La fe en su jefe? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es no. El hecho de que usted cree que el jefe va a otorgar un bono o aguinaldo a final de año, tal vez no se basa en la confianza o en la integridad que tiene ese determinado jefe, sino que se basa en el hecho de que a usted le cuesta o le costaría llegar media hora antes a su trabajo. Y que, cierto, no va a poder cumplir lo que se le pidió, ¿cierto? Esta es la misma situación en la que muchos cristianos se encuentran hoy día. Ellos realmente creen en Cristo, que Cristo paga por ellos, ¿cierto? O da un bono de vida eterna, pero vivimos muchas veces como si su consejo de poner el reino de Dios primeramente no fuera muy sabio, no fuera muy inteligente. No lo decimos, pero sí lo practicamos, movemos nuestra vida de esa manera. Tenemos claro que el reino de Dios debe ser buscado primeramente, sin embargo, no lo buscamos. Como que estas promesas no fueran creíbles. Y eso no es fe salvadora. Fe en Jesús es una fe en todas sus palabras. Porque es fe ¿en qué? En la integridad de nuestro Señor y en su poder.
Entonces, cuando Pablo dice que ha guardado la fe, quiere decir que ha tomado, ¿qué cosa? En serio lo que dijo Jesús. Bendito sea el Señor. Dios nos bendiga, hermano. Amén. ¿A quién creemos entonces? ¿A lo que usted pueda hacer en el año o a lo que Cristo prometió? Bendito sea el Señor. Ahora podemos preguntarnos qué ilustran esta figura de una carrera o una pelea. ¿Qué está envuelto en guardar la fe? Si es como una carrera o una pelea. Lo primero que podemos decir, hermano, es que guardar la fe debe ser algo difícil. Debe haber algún grado de estrés e incomodidad envuelto. Los boxeadores salen golpeados muchas veces de sus peleas, ¿no? Hay indudablemente una especie de esfuerzo, de estrés. Por tanto, guardar la fe debe envolver algún tipo de incomodidad, como estas, ¿no? Debe ser duro. Jesús lo pone de la siguiente manera: porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino que lleva a la vida, o la corona de justicia, como Pablo lo pone acá, ¿cierto? En este texto, es como una gran carrera o supermaratón, o como una gran pelea de 15 rounds, de esas que no terminan nunca. ¿Cómo armonizamos lo que dice Mateo 11, 28, 30, cuando Jesús nos dice que su yugo es fácil y su carga ligera? Así que si tomamos el yugo de Jesús es fácil, ¿cómo puede ser ligero y pesado a la vez? ¿Hay una contradicción allí? La respuesta es que las cosas que requiere o requeridas por Dios son intrínsecamente fáciles, pero tu condición y mi condición pecaminosa en nuestro corazón humano lo hace difícil. Bendito sea el Señor. Lo que te pide Dios es fácil, porque Él lo ha hecho, pero nuestro corazón, tu corazón, para ti te resulta difícil cumplirlo, porque aún, ¿cierto?, mora una naturaleza distinta a lo que Él nos está pidiendo. ¿Qué puede ser más fácil que la fe? ¿Qué puede ser más fácil que parar de trabajar en el camino al reino de los cielos y simplemente descansar en la libre gracia de Dios y en el poder de Jesús? ¿Qué puede ser más fácil que confiar en Dios para asegurar nuestra seguridad y felicidad, en lugar de levantarnos temprano, acostarnos tarde y comer pan con fatiga? Ese es mucho de los males de la iglesia reformada. Como todo lo hizo Dios, yo no hago nada. Y esperamos o malinterpretamos los textos, ¿no?, de que Él es Él el que produce el hacer y el querer. Bendito sea el Señor. Esperamos aquello, ¿no? Y vemos indudablemente lo contrario de otras congregaciones, ¿cierto? Que se esmeran, trabajan, predican. Bendito sea el Señor. Hay que tener cuidado de repente, ¿no? Que nuestra fe, es cierto, no sea mal leída o mal interpretada, y que nosotros nos esforcemos también en el Señor. Hasta que el Espíritu de Dios, ¿cierto?, haga explotar la incredulidad de nuestro corazón, permanece una tendencia en todos nosotros de superar los obstáculos de nuestra felicidad por nosotros mismos. Y a veces para muchos es humillante aceptar la ayuda de Dios. No nos gustan que nos vean como necesitados en la iglesia. Así que no nos gusta esperar de la misericordia de Dios. Mientras dure, hermano, esta tendencia, la fe estará peleando. Y en la medida que esta tendencia es fuerte, en esa medida no será fácil confiar en la promesa de Cristo. La cosa más sencilla en el mundo, hermano, es imposible para personas que quieren obtener gloria para sí mismas por medio de hacer lo difícil. ¿Qué es más difícil? ¿Hacer una fortuna o regalar la fortuna obtenida? Sin duda alguna es hacerla, ¿cierto? Levantar una fortuna, levantar un imperio económico.
Jesús solo pidió al joven rico que lo diera todo y lo siguiera. Era fácil darlo todo. Seguramente demoró años en construir su riqueza. Y solo tenía que darlo para seguir al Maestro. ¿Qué podría ser más fácil? Bendito sea el Señor. A no ser que a ti y a mí nos guste el prestigio, el poder de las riquezas, más que confiar en la palabra de Cristo, que dice, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, que fue lo que le dijo, ¿cierto?, a este joven rico en Marcos capítulo 10, verso 21. Así que cuando Pablo dice que guardar la fe es como una pelea o una carrera, nos recuerda que permanece en nosotros bastante, hermano, de la vieja naturaleza, la cual es suficiente para armar una guerra o un conflicto. No siempre es fácil confiar en la palabra de Dios, porque aún permanece en nosotros esa vieja tendencia de confiar en nosotros mismos. Eso es lo primero, implicado, ¿cierto?, en las figuras de los textos que hemos leído hoy, de pelear y carrera, de guardar la fe, de continuar confiando en las promesas de Cristo. Es difícil mientras nuestra vieja naturaleza, usted y yo, nos comportemos como autosuficientes. Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios nos ayude en esta mañana. Lo segundo, hermano, también implica perseverar hasta el fin. En la imagen de la carrera es que debemos perdurar hasta el final en la fe, o no obtendremos la corona. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dice el verso 8. ¿Podrá o podremos correr una carrera gigante, larga, 10, 20 kilómetros, pero si no cruzas la meta, no obtienes la corona? Y esto es enseñado en muchas partes del Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 10, verso 22, 24, 13, también Jesús advierte que sus discípulos serán perseguidos y maltratados, y dice, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces también Juan, cuando escribió Apocalipsis, repitió esto una y otra vez. Al vencedor o al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda, dice Apocalipsis capítulo 2, 11. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, dice el capítulo 3, verso 5. El escritor de Hebreos también subraya esto más que nadie, de que para la salvación se evidenciará la perseverancia hasta el fin de la carrera. Él dice en el capítulo 3, versos 13 y 14, antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. También en el capítulo 6, versos 11 y 12 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad, la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de lo que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Bendito sea el Señor. Indudablemente en este año, hermano, hemos tenido enemigos de la fe.
Y lo tercero y lo último, para ir terminando en esta breve reflexión de este día domingo, especialmente por la imagen que hemos rescatado de guardar la fe, de correr la carrera o de pelear esta batalla, es que indudablemente existen enemigos de la fe. Hay oponentes que podrían, ciertos, hacernos o derrotarnos y por tanto debemos resistirnos. Y la implicación es clara a partir del último punto, de que si nos damos por vencidos en esta lucha y tomamos el camino de menor resistencia, vamos a ser derrotados. Bendito sea el Señor. La vida cristiana, y este año indudablemente para nuestra iglesia, para ti, para mí, para todos los miembros de esta congregación, ha sido de lucha. Y si usted no ha detectado ninguna lucha en su vida para confiar más en Cristo, entonces significa que no hay perfección y que ya está rendido al enemigo. ¿Quiénes son nuestros enemigos en esta lucha? Hay dos grandes enemigos de nuestra fe en la palabra de Cristo, que pueden reunir fuerzas, nuestra propia naturaleza orgullosa o pecaminosa y el enemigo Satanás, el enemigo de nuestras vidas. Tratan de pervertir muchas cosas. Que Dios nos bendiga, hermanos. Indudablemente Satanás no puede derrotar la obra de Jesús en el Calvario, pero sí él trata de desvirtuar lo que nuestro Dios diariamente nos señala. Y con relación al otro enemigo de nosotros mismos, nuestra vieja naturaleza, Romanos capítulo 6 es clave en esto. Verso 11 nos dice: consideraos muertos para el pecado. Cada vez que nuestra naturaleza caída despierta, Romanos 8:13 dice: si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Tenemos dos grandes armas con las que resistimos y atacamos a ambos enemigos: el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Y estos siempre luchan juntos, porque el Espíritu de Dios usa la palabra para hacer su obra poderosa. Pablo en Efesios capítulo 6, verso 17 dice: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Espíritu esgrime la palabra. La pelea de la fe es peleada con la palabra de Dios. Bienaventurado es el que tiene una promesa de Dios, ¿cierto?, lista para enfrentar. Y cualquier insinuación del enemigo de que la vida sería mejor si paramos de confiar en Cristo, lo combatimos y lo erradicamos, ¿no?, ayudados de la palabra del Señor. Así que hay un gran poder de nuestra fe, hermano. Es el conocimiento de la palabra. Así, ¿cómo hicimos entonces el 2024? ¿Qué podríamos decir? Como Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe en este 2024. En el futuro me está reservada la corona de justicia. Podemos quizás dar alguna respuesta. Quizás muchos hermanos hoy dirán: yo no luché la buena pelea, pues yo no sentí grandes deseos de seguir el consejo de Cristo y confiar en su promesa. Y Satanás y mi propia carne tuvieron mucha resistencia de mi parte. Otros dirán: sentí cierto deseo de confiar en Cristo y seguir su camino, pero cada vez que surgió un conflicto, fui derrotado. Realmente no tuve una pelea muy buena este 2024. Y un tercero, o los terceros dirán: alabado sea Dios, fue un año difícil, pero glorioso. La palabra de Dios cobró vida en mí y me ayudó una y otra vez a vencer la tentación y a permanecer firme en Cristo. No siempre fue fácil, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Sea cual sea la respuesta esta mañana, su respuesta esta mañana a esta reflexión, hermano, o en el grupo, la respuesta con la cual usted se identifique, recuerde esto, hermano amado. Cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Su misericordia no ha decaído, sino que te ha abierto una nueva vida para este fines del 2024 y comienzo del 2025. Y puedes entrar en Él y terminar victorioso. Si por la fe renuncias a las ofertas del pecado y de la carne y confías no en ti, sino que en el autor de la fe, Jesús y su palabra. Amén. Dios les bendiga. Oremos. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar al Señor esta mañana. Y en su corazón, indudablemente, usted evalúa cómo ha sido su vida, su peregrinaje este 2024. Algunos casi no llegamos al 2024, con enfermedades, con distintas situaciones. Pero en todo este trajín hemos guardado la fe, hemos peleado la batalla. ¿En quién confiamos? ¿En el que hace la oferta o en lo que nosotros podemos hacer por esa oferta? Creo que es bueno confiar en aquel que prometió, ¿cierto? Él es el íntegro, no nosotros. Nosotros vacilaremos en las decisiones que tomemos, pero el que confía en la palabra del Señor, como dice su palabra, este no será avergonzado. Oremos, ora por tu vida esta mañana y ora por tus hermanos también de la congregación. Padre, en el nombre bendito de nuestro amado Salvador Jesús, Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por esta pequeña reflexión, por estos versos, por esta exhortación de Pablo a Timoteo en sus últimos días. Nosotros rescatamos esta palabra de lo que señaló Pablo a Timoteo respecto de guardar la fe y correr esta carrera o pelear esta batalla. Señor, aún quedan un mes quizás para terminar este 2024, pero ya podemos empezar a sacar conclusiones personales y también como congregación. Como iglesia estamos cerrando un año, estamos programando el año 2025, presupuestos, calendarización y un montón de cosas que debemos cumplir hoy como integrantes de una iglesia mucho más grande. Pero nada de eso, Señor, será vivo o útil o práctico para mi vida espiritual si no guardo tu fe. Porque durante todo este año, Señor eterno, tú me acompañaste y me hablaste una y otra vez, como lo haces en el culto, en las lecturas bíblicas, y como lo haces diariamente cuando hablo de tu palabra. Y en ello prometiste muchas cosas para mí, Señor, y en algún momento me conmoví, en algún momento nos conmovimos todos porque las promesas suenan hermosas, claras, precisas, pero nuestro gran error quizás este 2024 no fue confiar en aquel que prometió, sino que confiar en lo que nosotros equivocadamente podíamos hacer para alcanzar esas promesas. Y ahí está el error una y otra vez. Yo con mis hermanos, bendito Dios, queremos confiar en ti, porque tú eres el que habla para vida eterna. No nosotros, no son nuestras conjeturas, no son nuestros buenos deseos, no son lo que acomodemos de la palabra, es tu palabra bendita. Y queremos guardar esta fe, que tampoco es nuestra, sino que viene de ti, Señor. Oh, Señor amado, enséñanos como congregación cada día a guardar la fe, a guardar tu palabra, a guardar lo que tú prometiste, a pelear esta batalla y correr esta carrera, pero no porque somos nosotros los campeones, somos nosotros los grandes luchadores, es porque tú lo hiciste primero por nosotros.
Señor, corremos de tal manera, Señor, hasta llegar hasta el final, para que tú nos des esta corona de justicia, la cual dará al juez justo, no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Guarda esta iglesia, guarda a cada hermano, Señor, guarda todos los procesos que hemos vivido de enfermedad, procesos de trabajos pendientes, procesos de situaciones personales, viajes que hemos tenido que hacer, Señor, un sinnúmero de cosas que nuestra cabeza nunca pensó que pasarían, y hemos tenido que aferrarnos a la palabra de Dios. Enséñale a esta iglesia, enséñale a esta congregación cada día a tomarse de tu palabra, a aferrarse de ti, que no sea solamente un dicho, que no sea solamente una idea clara en nuestras mentes, sino que cada día lo vivamos así, Señor. Una iglesia que camina tomada de tu mano, Señor. Entonces tendremos la final victoria. Guarda a mis hermanos que han perdido el ánimo. Guarda a mis hermanos que se sientan enfermos en sus cuerpos. Bendíceles a ellos también y fortalece la fe de ellos, Señor, para que ellos no se cansen, para que ellos vean al consumador, al que hizo todas las cosas por ellos. Que no erremos, Señor, en creer que somos nosotros los que, Dios mío, estamos ganando o los que nosotros hacemos la obra. La obra es tuya, Señor, y tú ya tienes la victoria. Nosotros ahora, por gratitud, queremos servirte. Ayúdanos pues entonces para que nuestro corazón sea agradecido para contigo siempre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, estimados hermanos.